¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. En instantes más vamos a estar con ese reportaje de Informe Especial, pero ahora queremos mostrarles cómo fue encontrado el vehículo de Michael Peñalosa, este ingeniero que murió luego de un violento asalto en su propia casa. El automóvil fue abandonado durante la madrugada en una solitaria ruta no tan distante del lugar del crimen. Y él estaba en un proceso de ascenso. Él se levantaba a las 4 de la mañana, hacia las 5 de la mañana aquí a Santiago. ¿A qué hora volvía? A las 9 de la noche. Hijo de un conserje. Sí, mi tío es conserje y mi tía es jubilada. El primer ingeniero de la familia. El primero. La carroza fúnebre pasó por el costado del portón que los delincuentes derribaron para escapar en el vehículo de Michael, quien es velado en el que fue su hogar durante 12 años, aunque en los últimos 9 días no lo pasó muy bien. Mi primo, desde el día que lo asaltaron, mi primo no dormía. Mi primo despertaba en las noches. Nos mandaba WhatsApp. No puedo dormir, escuché bulla, tengo miedo. Entonces imagínate la inseguridad que él vive desde el 11 de agosto hasta el 19 de agosto, que acaban con su vida. Y todo para arrebatarle su vehículo, el que fue increíblemente abandonado e incendiado 24 horas después. El robo con homicidio se registró en el sector Los Hornitos de Curacaví, mientras que el automóvil fue quemado a unos 40 kilómetros en Cuesta Lo Prado. Por cierto, también se analiza de que puede haber sido acompañado con otro vehículo. No hay forma que pudiese de este lugar tan apartado haberse ido a pie. El número de chasis es clave, por supuesto, porque se establece que no está adulterado, que corresponde al vehículo de la víctima y que ha sido encontrado siniestrado, quemado, con algún tipo de acelerante. Ahora es la Policía de Investigaciones quien indaga el caso con la Fiscalía Occidente. Se presume que al menos 3 delincuentes participan del delito, quienes conocerían el sector. Y él llama a mis tíos en Santiago y les avisa que está con mucho temor, que estos gallos vinieron y de ahí el Michael ya no contestó nunca más. ¿Cómo creen que entraron estos tipos? Porque este es como el único acceso que hay. Este es el único acceso, no hay otro. Entonces nosotros tenemos ideas de que estos tipos entraron por atrás, por el cerro. ¿Cómo se accede al cerro? Caminando, entre medio de las parcelas, tú te metes y caminas, porque igual acá son parcelas grandes. Curacaví tiene una extensión de casi 700 kilómetros cuadrados, es decir, lo mismo que Pudahuel, San Bernardo, Maipú, Puente Alto, La Florida y Peñalolén juntos según el propio municipio. Quizás ante esa densidad y ruralidad hay bandas que operan en la comuna. La extensión territorial de Curacaví hace imposible un despliegue policial que nos permita resguardo íntegro al territorio comunal. Es la dificultad que nos toca enfrentar con muy escasos recursos, como también lo hemos planteado permanentemente durante las últimas horas a raíz del terrible incidente que estamos viviendo en la comuna de Curacaví. Se presume que estos delincuentes son los mismos que asaltaron fatalmente a Michael, grupos especializados en atacar parcelas. La Asociación de Municipios Rurales se reunió con el ministro Cordero para analizar ese fenómeno. Nosotros nos vamos a sentir conformes cuando veamos que lo que hoy día se conversa, que lo que hoy día se establece como trabajo de telemediatez y de un trabajo a mediano o largo plazo, sea efectivo también en razón de cómo bajan estos índices de criminalidad que se están hoy día transmitiendo o transfiriendo a las zonas rurales. A esta misma hora, Michael Peñalosa es velado en su parcela, el mismo lugar al que una banda entró 3 veces, y este jueves se realizará su funeral. Vamos a tener en la mesa un puesto menos, un lugar menos, pero no queremos que a nadie más les pase. Ahora. La Dirección Meteorológica emitió una alerta, escuchen, 7 regiones del país por el pronóstico de frío extremo que se espera para las próximas horas. Incluso, nos decía Iván Torres en la mañana, puede haber nieve hasta Plaza Italia y unas pequeñas precipitaciones hasta ahora. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hay un prefrontal en este instante que ha dejado 1 milímetro en el sector de Tobalaba, algunas décimas en el sector de poniente de la capital. Es el prefrontal que obviamente anuncia ya que viene el sistema más importante. Lo importante llega mañana en la tarde. Ya. Y en la noche, aguanieve en el centro de Santiago. Incluso algunas comunas como Maipú pueden tener aguanieve, el sector poniente. Pero desde Plaza Italia hacia arriba, por nombrar algún sector más conocido, vamos a tener nieve. Ya.
Antes de preguntarte por el dato de Plaza Italia, mira, aquí estamos viendo, a esta hora estamos en directo, lo que ocurre, esto es el sector de Providencia, toda la por ahí, si no me equivoco. Está acumulado más de 1 milímetro ahí en Hay un Tobalaba. poquito de precipitaciones. Sí. Estas son sorpresivas, ¿no están? Sí, es el prefrontal. A veces se adelanta un poco y justamente llegó la nubosidad antes de lo esperado y con precipitaciones en la zona central en general. Ya, y ahí estamos viendo lo que se viene. Lo que se viene. Yo creo que lo más importante destacar, Iván, es la masa de aire fría. Esta es una masa de aire fría, pero antes de eso, ¿tú te recuerdas de la nevada del 15 de julio del 2017? 17, sí, un día me acuerdo. sábado. Sí. Bueno, esto es muy similar. Tiene características muy similares. Nevadas en el sector alto de la capital, región metropolitana, en el sector poniente con aguanieve, incluso nevó, me acuerdo en aquella época, en el Palacio de la Moneda, que también va a ser así en esta oportunidad. Y va a estar presente desde mañana en la noche, viernes en la madrugada y el día viernes con el postfrontal. La masa de aire es tan fría que obviamente va a seguir con chubasco de nieve, especialmente en el sector oriente, aguanieve en el resto de las regiones. Así que es una situación obviamente que está latente para que se produzca lo que recién dije. Mira, y aquí vamos a empezar a ver este fenómeno, porque ahora que tú nos expliques un poco la isoterma cero, dónde va a estar fijada y el efecto que esto tiene. Sí, mira, la isoterma cero es la línea que divide la precipitación sólida, nieve en este caso, de la líquida. La isoterma cero, lo más bajo que va a llegar va a ser 700 metros. Va a fluctuar entre los 700 y los 900 metros. Ahora, uno se podía preguntar, pero si Santiago está a 500 metros, ¿cómo va a caer agua-nieve? 700 metros es la línea de la nieve, la atmósfera libre, pero hacia abajo obviamente todavía está el copo de hielo, el copo de nieve, que son cristales de hielo. Va a seguir cayendo para finalmente llegar a superficie convertida en agua-nieve bajo esa cuota de los 700 metros. Acá en Providencia estamos a 650 metros aproximadamente, entonces vamos a tener nieve. Claro, todo el sector oriente. Nieve en Plaza Italia. Nieve en Plaza Italia, sí. Mayoritariamente nieve. ¿De cuánto estamos hablando? Mira, la cantidad de nieve es importante, estamos hablando hasta 30 centímetros. 30 centímetros de nieve en Plaza Italia. En la parte de la cota de los 1000 metros. Ya, un poquitito más arriba. Pero en Claro. Plaza Italia igual va a haber una capita de Sí, nieve. pero que por lo menos unos 10, 15 centímetros. Estamos hablando de una cantidad de agua importante, porque la lluvia estamos esperando que esté alrededor de los 40 milímetros. Ahora, Iván, ese puede tener efectos de distinta naturaleza. En principio, manejar con nieve requiere no solo de habilidades especiales, muchas veces de cadena y otro tipo de elementos. Sí, y lo otro que lo más probable, y ojalá que no sea así, se puede cortar la luz. O sea, cuando hay nieve, la afectación de la electricidad es mayor, porque se caen los árboles, hay una serie de complicaciones. Tú hablabas del fenómeno del 2017, que Sí. mucha gente se acordará. ¿Antes cuándo nevó en Plaza Italia? Fue años antes, lo vamos a ver. Sí, mira, una de las nieves más significativas la tuvimos en el año 71, 70. pero fue en octubre, Ya. y que nevó incluso en el centro de Santiago, en octubre del año 1971. Hemos tenido nevadas importantes en 71, el 2017, hay otro un poco antes también, pero han sido muy pocas, pero sí Ya, mira, muy significativas. Iván, tenemos un mapa que nos ayuda a mostrar dónde podría caer nieve y tú nos vas a decir a partir de cuándo, porque tú dices la precipitación y la baja temperatura a partir del jueves. Claro. Lluvia a contar de esta noche en forma muy aislada. Estos son chubascos que están presentes por el prefrontal, pero rápidamente van a declinar. Nieve, vamos a tener en Paine, la parte alta. Ya. Peñalolén, Providencia, probablemente toda la comuna esté con nieve, porque el sector es más bajo. Plaza Italia, por ejemplo, estamos ahí en el límite. Podría ser aguanieve en ese sector, pero en general nevada. Las Condes, Colina, la parte alta, Los Barnechea, La Reina, San José de Maipo, Pirque también, la parte alta. Puente Alto, sector más alto como Vizcachas también va a tener nieve. El resto de las comunas que no he nombrado, yo creo que caerá aguanieve. Centro Santiago, Maipú, San Bernardo puede tener aguanieve. Ya, yo te preguntaba al principio por esta llovizna que estamos teniendo en estos momentos. Tú decías solo en la región metropolitana, es más, solo en Santiago y en algunas comunas. Pero cuando hablamos del fenómeno de esta alerta de sistema frío, esta nevazón, ¿es desde la región de Coquimbo hasta dónde? Hasta la región sur de nuestro país, ¿no? Específicamente hasta la región de los lagos. Pero fundamentalmente la nevada va a estar hasta la región de la Araucanía. Pero no me quedo con eso, ¿ah? También hay posibilidad de tormentas mañana en el sector del Maule hasta la región sur o parte norte de la región de la Araucanía. Porque esta masa de aire es muy inestable. Viene con mucha energía y viene con mucho frío además. Estamos esperando una máxima en Santiago inferior a 10 grados. Y el día sábado, ni te cuento las mínimas. Por debajo de los 0. O sea, estamos hablando de 8 a 9 grados bajo cero en San José de Maipo
Y acá en la capital, entre 3 y 4 grados bajo cero. Bueno, la nieve trae, usted lo sabe, una mezcla de sensaciones. Por un lado, como estamos poco acostumbrados, muchos, los niños, los turistas, a lo mejor usted mismo se va a maravillar por este fenómeno. Lo disfrutamos, sacamos fotos, buscamos que se acumule un poquito para armar el clásico monito de nieve. Pero por otro lado tiene algunas externalidades negativas como cortes de suministro eléctricos, caídas de techos. ¿Qué tan preparados estamos? Lo vemos en el siguiente informe. ¿Qué le parece que caiga nieve acá en nuestra ciudad? Ay, me parece bien porque necesitamos agüita, una reserva grande para estemos bien cuando esté escasa el agua. La nieve la estoy esperando de la semana pasada. Incluso hoy día debía venir un poquito más desabrigado, pero no, le quería el tiempo y no, nada. Ojalá que no, sí, porque, por ejemplo, también a la gente indigente eso le perjudica mucho. Santiago ya se prepara ante los pronósticos que anuncian nieve, un fenómeno que existe desde que se tienen registros, pero que son poco frecuentes en la capital de Chile. Y nevada generalizada, así que neva en todo Santiago, 4. El año 1912, 1922, 1971 y el 2017. Nevó en todo Santiago. La nieve en tardía e inesperada aparición llegó hasta la misma ciudad de Santiago. Este es el registro televisivo más antiguo de nieve en Santiago, en 1961. De ahí en adelante, la nieve pasó de ser vista en blanco y negro a color durante la década de los 80 y 90. Nos despertamos de blanco, nos despertamos con una capital que como pocas veces se enfrentó a una nevada tan intensa. La última gran nevazón sobre Santiago ocurrió en el año 2017, donde se acumularon cerca de 5 centímetros de nieve. Si vemos las tendencias, antiguamente nevaba más. Nevaba entre cada 4 años, antes del 60. De ahí en adelante nos espaciamos. Cada 8 años aproximadamente, incluso hay un lapso ahí, una sequía en torno a 18 años de caída de nieve. La nieve se crea cuando el vapor de agua en la atmósfera se congela y se transforma en cristales de hielo que luego caen como copos de nieve. La columna entera que forma hasta llegar a la superficie debe estar bajo los 0 grados. De lo contrario, esta cae de manera líquida, ya cuando la temperatura está por sobre los 0 grados. Hace una semana Santiago amanecía de blanco, sorpresa en medio de las vacaciones de invierno, pero que no fue nada grata para algunos. La caída de nieve también puede generar diversos problemas, como cortes en el suministro eléctrico y la caída de techumbres, entre otros. ¿Qué tan preparada está la ciudad para la nieve? No es una ciudad que esté preparada para las nevazones en general, tanto la ciudad como los ciudadanos. Y eso se ve reflejado primero en los servicios públicos en general. No hay una cultura en relación a este tema. Son pocos los municipios que tienen equipamiento necesario, por ejemplo, para despejar calles. Frente a esta realidad, la ciudadanía se prepara de diferentes formas. Obviamente dejar cargando lo que son las linternas, los celulares, juntar agua en caso que se corte también. Y si salgo, manejar con precaución. Eso más que nada. La vestimenta, por supuesto. Vestimenta, los lentes, todo lo adecuado. El tendido eléctrico es una de las grandes preocupaciones por la caída de árboles, considerando que se pronostican vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Es por esto que hemos incrementado en 8 veces nuestra dotación en terreno y también hemos incrementado nuestros canales de atención a los clientes en 10 veces lo que tenemos en un día normal de operación. Los principales consejos para enfrentar la nieve son limpiar techos y canaletas, asegurar comida, agua y abrigo, tener a mano linternas, proteger el medidor de agua y verificar los sistemas de calefacción. Medidas que pueden evitar un mal rato y así disfrutar de un fenómeno que se da pocas veces en Santiago. Polémica ha generado la elaboración del jamón de pavo, que ahora no es 100% de pavo. También incluye pollo entre sus ingredientes. Desde el CERNAC oficiaron a las principales marcas productoras que aseguran cumplen con la normativa. Miren. Al ir al comercio en búsqueda de pavo, la respuesta es una. No hay pavo ya hace más de un mes. Escaso el pavo. Lo que compraba yo, no hay. Y se acabó. Desde hace varios meses se arrastra una escasez de pavo. De hecho, en Chile, según datos de ODEPA, su producción cayó un 74% el primer semestre. A eso se suma la gripe aviar en Brasil, principal país en abastecernos.
Una tormenta perfecta que no solo nos tiene sin pavo, sino que también ha generado cambios en los productos derivados como el jamón. No es 100% pavo. Es como la vienesa es también mezclado. Y a estas alturas que estamos viviendo de los siglos, es difícil. Siempre te lo van a mezclar. Esta noticia desató la controversia. El jamón de pavo ahora también lleva pollo. No me parece, no, o sea, no, es demasiado mal lo que hacen. La gracia es que sea pavo. Malo, porque si uno compra de pavo es para comer de pavo, no otros productos. Que si te dicen que es de pavo, es de pavo. Un hecho que reconocieron las principales marcas productoras. En el caso de Aristía, a través de un comunicado señalaron que desde hace un largo tiempo no se han efectuado cambios en su etiquetado, que actualmente la pechuga cocida tiene un 75% que corresponde a esa carne y que siempre han declarado como segundo ingrediente la carne de pechuga de pollo. Mientras que desde Agrosuper, empresa dueña de Sopraval, aseguraron también a través de un comunicado que han debido adaptarse a las condiciones del mercado y resaltaron que en todos sus productos los ingredientes se encuentran debidamente informados. El problema es que los consumidores aseguran que el envase de algunos productos induce al error. Por ejemplo, este era el de pechuga cocida hace un tiempo, en donde señalaba que era 100% carne de pavo, versus el de ahora que solo dice el contenido neto. Muy sutiles, pero a la vez engañosa también la publicidad. Eso no lo había visto. Se genera ahí un poco una duda ahora. Entonces uno se confía, sabe que es pechuga de pavo. Por lo que está revuelto no conviene. Incluso algunos locatarios nos cuentan que hay marcas que están evaluando nuevos nombres. Que no va a ser jamón de pavo, sino que va a ser jamón de ave. Pollo, pavo y no sé qué otra cosa. Desde el Cernac, en tanto, oficiaron a Sopraval y Aristía tras cuestionamientos por la posible inclusión de pollo en pechugas de pavo. Para conocer los detalles, también se ofició al Ministerio de Salud para coordinar acciones que permitan abordar esta situación. Una cosa es la información específica del etiquetado, del rotulado, y otra cosa es aquello que se comercializa con un rótulo general del producto. Si es un fiambre de pavo, tiene que ser de pavo, no puede ser de pollo y de pavo. Una polémica en torno a una carne de pavo cada vez más escasa y también a un precio más elevado que impacta directamente el bolsillo de los chilenos. La Dirección de Crédito Prendario, conocido popularmente como la Tía Rica, fue defraudada por cerca de 200 millones de pesos. Fíjese que un grupo de desconocidos empeñó diamantes falsos en 70 ocasiones. El organismo presentó una querella para que se investigue este caso. Las estafas o engaños pueden ocurrir. Los embaucadores siempre están al acecho en busca de víctimas. Eso no es nada nuevo. Pero que le pasen gato por liebre a un organismo del Estado resulta más que llamativo. La propia Tía Rica recibió en prenda diamantes falsos. Son piedras totalmente distintas al ojo de un joyero, pero iguales al ojo de un cliente. La Dirección de Crédito Prendario a menudo recibe en empeño relojes, anillos y joyas en general. En el mercado, los diamantes son una de las piedras que se transan a mayor valor. Hace un tiempo, un misterioso usuario llegó a una sucursal de la Tía Rica. Una persona hace una transacción con el crédito prendario por un lote de diamantes y recibe 500.000 pesos con una fecha de retorno de la plata para recuperar sus diamantes. Así parte la denuncia que recibió el Instituto Chileno de Políticas Públicas. Una vez que se cumplió el plazo para recuperar los diamantes empeñados, el usuario misterioso no regresó. Una situación que se repitió de forma sucesiva con el correr de los días. En los días posteriores llegaron 70 personas con los mismos lotes de diamantes. Ninguna persona llegó a reclamarlos y se fueron a remate. Cuando se van a remate, una persona los adjudica y ahí recién se dan cuenta que estos son falsos. Así se destapó un engaño que transgredió los mecanismos de evaluación y tasación de la propia Tía Rica. Según el instituto denunciante, la defraudación podría superar los 200 millones de pesos. Claramente, si 70 personas estuvieron llevando el mismo lote de diamantes, claramente hay un tema de crimen organizado ahí, o de estafa en conjunto. Los diamantes engalanan distintas joyas y coronan anillos de cuantiosa valía.
pero hay que tener especial cuidado. Muchas veces se pueden confundir con piedras muy similares, pero de bajo costo. Sucede, y también le suceden a compañeros joyeros que les ha pasado también que los han estafado diciéndolo este es un diamante, siendo que era otro producto que es la monzanita, que pasó mucho que antes nosotros no conocíamos la monzanita, ¿ya? Y la monzanita es muy similar al diamante. ¿Cómo reconocer si un diamante es verdadero? Acudimos a Guillermo, orfebre y joyero especializado. Él nos mostrará pruebas electromagnéticas y de resistencia básicas para reconocer un brillante genuino. A primera vista me dice, ¿son todos diamantes? No, son circones. Un circón de este puede costar como 300 pesos. Pero un diamante de este porte te puede costar hasta 6 millones de pesos. Para diferenciarlo en forma básica para una persona que no tenga idea del tema, lo más sencillo es tener una lija de estas que se usa al agua, y lo lijamos. Y te das cuenta que está perdiendo su brillo. Está más opaco ya. Está más opaco. Si tomamos un diamante, lo ponemos sobre la misma lija y lo rayamos. No le pasó nada. Guillermo nos explica que los diamantes acumulan electricidad estática. Con un aparato es posible medirla. No suena, ¿ves? Aquí debería sonar. Es un diamante. Un circón. Con 2 sencillos ejercicios, este orfebre pudo identificar diamantes reales. Asegura que no es difícil y que la tía Rica debería hacerlo sin problemas. Me parece muy raro de que en una institución donde se dedica y son específicos en este tipo de cosas les haya pasado eso. Ahora, no quita que no sea imposible, pero sí medio dudoso. Solicitamos una entrevista con la Dirección de Crédito Prendario, pero declinaron participar de esta nota. Por este fraude, la tía Rica ya presentó una querella. Pero nos queda la duda, ¿cuántas querellas más se han presentado y dónde termina? Porque al final del día la plata que maneja la DICREP es en directa ayuda a las personas más desprotegidas socialmente. La investigación de este caso permitirá determinar quiénes y cómo lograron concretar este millonario engaño a un servicio del Estado. Ahora. El gobierno confirmó durante esta jornada la salida de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura. El ahora exsecretario de Estado milita en la Federación Regionalista Verde Social, el mismo partido que decidió levantar junto a Acción Humanista una segunda lista parlamentaria oficialista. Esta situación, según fuentes de Palacio, habría gatillado la renuncia de la ahora exautoridad. Estamos con Daniela Ruiz Tagle y los detalles y reacciones. Daniela, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches. Único ministro de la Federación Regionalista Verde Social, el partido que se queda sin ministros, sin autoridades de este nivel en el gabinete. Y toda esta situación se gatilla a propósito de la negociación parlamentaria. De acuerdo a fuentes de Palacio, se da a propósito de que no se cumple con lo que había solicitado el presidente de la República, Gabriel Boric, en un inicio desde hace mucho tiempo, que era avanzar hacia una lista parlamentaria única. ¿Qué es lo que pasó en esa negociación? No se alcanzó un acuerdo y la Federación Regionalista Verde Social junto a Acción Humanista crearon esta denominada lista chica o lista 2, yendo con sus propios candidatos. Acá se comenta también que otro de los factores detonantes de la salida de este ministro, que ha sido tildado como salida de castigo, renuncia de castigo en el mundo político, habría sido también por la incorporación a esta lista parlamentaria de Miguel Ángel Calisto, quien, recordemos, en su momento había negociado un cupo para senador por la región de Aysén con Chile Vamos y Demócratas. Pasemos a escuchar cuáles han sido las reacciones de esta jornada. Escuchemos principalmente lo que se vivió el día de hoy en el Congreso Nacional. Sería una gran torpeza de parte del gobierno sacar a un ministro que ha hecho una tarea brillante por una situación que no tiene que ver con el gobierno, que tiene que ver con el sistema de partido, con el próximo gobierno, en definitiva. Además, ojalá no se haga, ¿cierto? Dañaría la candidatura, o podría dañar la candidatura de Yanez Jara. Creo que, repito, sería una torpeza casi infantil. O sea, el presidente Boric actúa por razones políticas cuando le afectan su pacto electoral, pero el país, que es su primera misión, es el jefe de la administración política de nuestro país, no es capaz de actuar en casos gravísimos. Pero un diputado
que se le va por el lado con una lista parlamentaria, despierta al presidente Boric, toma el lápiz del poder, ejerce y saca a un ministro. Ojalá esa proactividad la tuviera para los problemas que afectan a las chilenas y a los chilenos. Bueno, esta jornada el Ejecutivo ha actuado con completo hermetismo, al menos desde el Comité Político, que es el núcleo más cercano del presidente de la República. Comenzó a trascender esta información, luego se confirma a las horas después a través de un comunicado en donde se nombra como el ministro subrogante al subsecretario actual de la cartera de Agricultura, que es Alan Espinosa. Él es militante del Partido Socialista. Un escueto comunicado que no da detalles de la salida. El día de hoy intentamos conversar con personeros del Ejecutivo, con ministros del Comité Político, por ejemplo, el ministro Elizalde, no habló, la ministra vocera no habló, pero sí intentamos conversar, por ejemplo, con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien además es correligionario de la candidata presidencial del oficialismo, la militante comunista Yaret Jara. Escuchemos al ministro de Educación, Nicolás Cataldo. La verdad es que yo no sé mucho, pero sin duda que quien tiene que tomar la decisión, el único que puede tomar la decisión es el presidente de la República, y obviamente todos nosotros estamos a disposición del presidente cuando él lo estime. Así que la verdad es que no tengo más antecedentes como para poder entregarlo. Una situación entonces que ha sido bastante inédita, Iván, porque en ocasiones anteriores, cuando se ha conocido trascendidos de salidas de ministro, por lo general se confirman de inmediato. En esta pasada no fue así, fue mucho el rato que transcurre después de que se diera el primer rumor. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? El Ejecutivo mantiene su silencio, pero se espera que el día de mañana existan declaraciones, porque hasta el presidente de la República, Gabriel Boric, tiene actividades en terreno. Iván. Claro que sí, Dani, le vamos a quedar atentos a la reacción ya más oficial. De hecho, el ministro Cataldo, cuando le preguntábamos, todavía lo tenía a modo de rumor y se lo confirmamos porque había salido el comunicado hace instante nada más. Daniela, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, se dijeron de todo. Se emplazaron, se criticaron, provocando aplausos e incluso algunas pifias de parte de los presentes. Así fue el tenso debate entre Marco Enrique Sominami, Franco Parisi y Johannes Kaiser. Instancia en donde Meo y el Libertario, la verdad, sacaron chispas. Miren. Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enrique Sominami. Nuevo debate, y fueron ellos los protagonistas de este nuevo cara a cara, quienes no siempre participan de este tipo de foros por su rendimiento en las encuestas. Un frente a frente entre Enrique Sominami, Kaiser y Parisi, quienes participaron del panel organizado por la Cámara de la Producción y del Comercio en el Biobío. Breve saludo y rápidamente los dardos apuntaron directo a los otros abanderados que decidieron restarse de esta instancia. Creen por lo visto que el debate democrático es solamente importante cuando les puede traer algún tipo de movimiento en las encuestas. Al primer debate en que confirmo, anulan. Lamento que los otros candidatos no estén, deben estar pagando las encuestas. Las críticas también fueron a los sondeos de opinión que ubican a Parisi y Kaiser peleando el cuarto y quinto lugar, mientras Enrique Sominami, según Cadén, alcanza el 1%. Tensión que se fue intensificando con el paso de los minutos, cada vez que Enrique Sominami apuntaba al abanderado nacional libertario. Kast-Kaiser, que son lo mismo, Kaiser junto a Kast, el candidato Kaiser y el candidato Kast. La insistencia provocó la respuesta de Kaiser, quien no dejó pasar la relación del 5 veces candidato con el régimen venezolano. Yo quiero explicarle algo al vocero de Kast aquí presente, que me parece a mí esencial. No, al candidato Kaiser, que es vocero de Kast, corrijo. Usted tiene la mala costumbre de ser un falto de respeto. Tengo mucha gente que me respalda en razón de no ser el señor Kast. Así como yo, a usted no lo confundo con su amigo Maduro. Gracias. Los segundos, Así, el guante blanco de otros foros no estuvo presente en Concepción, instancia en donde también desarrollaron sus propuestas en materia de seguridad. Por ejemplo, Parisi y Kaiser aseguraron que de llegar a la moneda irían incluso más allá con los estados de excepción. Nosotros queremos estados de excepción constitucional acotados, estados de sitio que sirvan para intervenir ciertas zonas que estén ocupadas por grupos armados. Sí, lo vamos a aplicar, especialmente en aquellos barrios que están tomados por el narcotráfico. Paso La Mula, en Alto Hospicio, Cerro Chuño, y todos los barrios nosotros los vamos a intervenir. ¿Saben por qué?
porque yo quiero que la clase media esté tranquila y feliz de una vez por todas. El abanderado del Partido de la Gente incluso aseguró que cerrará y reubicará minas antipersonales en la frontera. El debate por el tamaño del Estado también generó roces. Ahora esta idea de decir vamos a sacar a los apitutados, a los corruptos, lógico. No mentir, no robar, lógico. No a la corrupción, lógico. El tema es que el Estado de Chile está desfinanciado y por eso es incompetente. Teníamos 500.000 funcionarios menos hace, ¿cuánto? 10, 12 años atrás y el Estado funcionaba mejor. Tensión que se sintió en el Biobío, todo en el primer cara a cara entre los candidatos que exigen ser incluidos en todos los debates. Para mí no es una dictadura, esa es la frase. Polémica están generando los dichos del encargado estratégico de Belín Matei, Juan Sutil. En entrevista con CNN Chile, el ex líder de la Confederación de la Producción y Comercio abordó el régimen de Augusto Pinochet. Sutil dijo, para mí no es dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder. El gobierno fue dictatorial y terminó, asegurando que lo que pasó en Chile fue distinto a lo que ocurrió en otros regímenes autoritarios. Sutil, de hecho, valoró lo que denominó, comillas, la salida negociada del régimen, lo que a su juicio permitió volver a la democracia, lo cual fue ejemplar. Los hechos ocurridos en la dictadura chilena ya habían generado, como usted recordará, duras críticas en contra de Belín Matei, cuando también en una entrevista la candidata presidencial justificó el golpe de Estado, asegurando que fue inevitable que hubiese muertos en los años 1973 y 1974. La Cámara de Diputados aprobó en general el FES, que es el proyecto que pone fin al crédito con aval del Estado, el CAE, tras una década y que busca condonar la deuda de cientos de estudiantes y una nueva forma de financiamiento de la educación superior. Ahora la palabra la tiene el Senado. La oposición cree que falta zanjar detalles importantes sobre gratuidad, financiamiento y cobro luego de la titulación. Los ministros de Educación, Hacienda e Interior celebran en el hemiciclo. La Cámara de Diputados ha aprobado en general la idea de legislar el proyecto que pone fin al CAE, con 80 votos a favor, 51 en contra y 6 abstenciones. Porque justamente hoy, luego de más de 10 años de haberse implementado el crédito con aval del Estado, hemos dado un paso muy importante, que es la aprobación del proyecto en su primer trámite. Es uno de los proyectos emblemáticos del gobierno, por eso a primera hora en Chillán el presidente hizo un llamado a aprobar el denominado FES. Yo le quiero pedir hoy día desde acá, desde Coelemu, a los parlamentarios que voten con una mano en el corazón, que voten pensando en la familia. El CRUCH, el Consejo de Rectores que agrupa 30 instituciones de educación superior, siguió de cerca la votación y el diagnóstico de ellos es claro. El CAE no es viable, no es viable. El CAE debe finalizar. Eso lo tenemos sumamente claro porque en algún momento el sistema va a colapsar. En lo que pareciera haber consenso es que tras una década el CAE, crédito con aval del Estado, es inviable. No solo por el endeudamiento de los estudiantes y las familias con la banca de por medio, sino como sistema de financiamiento de la educación superior. El FES tiene dos ejes. El primero, que los actuales deudores se acojan a un plan de reorganización de las deudas. Nosotros sí, francamente estamos de acuerdo en la forma de cobro, porque se establece un buen mecanismo. Entonces yo creo que el proyecto se tiene que separar necesariamente para ver el tema de la condonación por un lado, para ver cómo lo financiamos en el largo plazo, y otro tiene que ver en el tema del largo plazo cómo lo vamos financiando y cómo se va cobrando, que a nosotros nos parece ser la parte valiosa del proyecto. Este proyecto ha sido mejorado en la Comisión de Hacienda y no puede separarse. Algunos hablan de separar este proyecto entre el plan de condonación y reorganización de la deuda y por otro lado el FES y el nuevo instrumento de financiamiento. Eso no tiene ningún sentido, porque no podemos seguir endeudando a estudiantes al mismo tiempo que condonamos la deuda. Tenemos que hacer una solución integral. El segundo eje, el financiamiento de la educación superior. El FES reemplazaría al crédito con garantía estatal y al Fondo Solidario de Crédito Universitario, dejando fuera a los bancos. Existe la posibilidad de copago en el decil 10, solo en el decil 10. Y lo que nosotros decimos que eso es insuficiente y decimos que tiene que estar el 7, el 8 y el 9. Tras una década, pareciera ser que el CAE comienza a decir adiós, pero al FES le queda un camino largo y pedregoso en el Senado. El Ejecutivo espera aprobarlo antes de dejar el gobierno.
Para el Consejo de Rectores y la oposición hay aún materias por pulir y los próximos meses serán claves. 24 horas presenta. Informe especial. Muy buenas noches. Bengalas modificadas, más de 20 bidones de benzina y fotografías de capuchas y overoles blancos en acción. Es parte de la evidencia encontrada tras la explosión en el INBA. Hoy, después de 10 meses, revelamos qué ocurrió antes, durante y después de esta tragedia que dejó a 35 personas heridas, entre ellos 5 alumnos con riesgo vital. Distintas autoridades apuntan a una presunta participación de adultos en el hecho más violento ocurrido en liceos emblemáticos, pero que lamentablemente no ha sido el último. Aquí comienza Informe Especial. Ya, central para que consigne al interior del Instituto Nacional Barros Arana, en el sector de los baños. 7 aparentemente alumnos habrían estado preparando bombas molotov con bastante combustible. Estas imágenes son inéditas, registran lo ocurrido minutos después de la tragedia más grande que recuerde la educación chilena. 23 de octubre del 2024, patio Siberia del Internado Nacional Barros Arana, y una explosión al interior de un baño deja 33 estudiantes y 2 profesores heridos. Todo destruido, una bomba. Accedimos a documentos clave de la investigación, videos exclusivos y entrevistas que permiten entender qué ocurre ese día miércoles. Entonces me dice, están quemando los overoles y sentimos la primera explosión. Primero escuché los gritos de mis compañeros, luego sentí el fuego por mis pies, salí corriendo. ¿Quiénes son los responsables de la tragedia del INBA? A 10 meses de lo ocurrido, la investigación sigue desformalizada y solo la ex rectora quedó en calidad de imputada. También surge la interrogante, ¿qué pasará? ¿En qué calidad quedarán los estudiantes involucrados? ¿Son víctimas, testigos o presuntos autores? Entre tantas dudas, eso sí, hay una gran verdad. A pesar de la gravedad de los hechos, la violencia sigue descontrolada en este liceo emblemático. De esa cantidad de alumnos, ¿cuántos ya tenían antecedentes por hechos de violencia? Yo podría decir la mitad. Ese miércoles, los cuartos medios cumplen la tradición de subir al techo del Internado Nacional Barros Arana. La idea es extender una lista negra antes de terminar el año escolar. A la vista son más de 10 los encapuchados con overoles blancos. Era un grupo como de 20 o 30 alumnos, todos encapuchados. De hecho, las molotov se las vi que las llevaban en las manos, algunos con una en cada mano e incluso algunos con más de una. Yo lo que vi sí fueron muchos bidones, varios bidones de 5 litros, tipo de estos detergentes, etc. Y también mucha botella de vidrio que se ocupa para eso. Una amplia masa de encapuchados baja desde el tercer piso y encara a los estudiantes que no quieren sumarse al grupo. Una multitud descontrolada que atraviesa el patio Siberia en un recorrido que termina en el baño. Estos son los registros previos a la explosión. La previa a mi llegada fue bien convulsa. Entonces, cuando llego, lo que me encuentro es un petitorio sobre la mesa, una bajada de una toma y una comunidad que lo único que quiere es que efectivamente alguien ponga orden. Entonces, entre marzo y abril de 2022 hay hechos graves de violencia, entre ellos la quema de 2 buses del transporte colectivo, agresiones, en fin.
Los liceos emblemáticos entran en una espiral de violencia desde el 2017, siendo el 2022 el año más convulso. En este contexto crítico asume María Alejandra Benavides, la cuarta rectora de la centenaria historia del internado. Hoy rompe su silencio de más de 9 meses con informe especial. Un colegio que estaba bastante no normado, muchos estudiantes sin clases, deambulando por el colegio, consumo de todo tipo de cosas, había mucho miedo, ¿ya? Pero en la medida que fuimos ordenando y fuimos también ordenando los procedimientos, la gente pudo empezar a trabajar con mayor resguardo. Las cifras apuntan que desde la llegada de Benavides solo hay 3 hechos de violencia el 2024 en el INBA. Sin embargo, ese 23 de octubre hay indicios desde muy temprano de que algo puede ocurrir. Siendo las 7:50 horas, mientras me encontraba ejerciendo mis labores normales, recibí comunicados de alumnos que no identifiqué, los cuales me mencionaron textualmente: hoy se viene, haciendo alusión a desmanes o a lo que entendemos como bajada de los cuartos medios. Se había ya rumoreado que había una posibilidad. Entonces nos quedamos ahí y efectivamente los jóvenes nos pillaron en el fondo y se tomaron una sala y se cambiaron en una sala, no en el baño donde años anteriores lo hacían de manera permanente. Entonces nos pillaron un poco desprevenidos y nosotros activamos todos los protocolos. A eso de las 10:30 pasaban unos 50 capuchas con botellas y bidones de benzina, además de botellas de cerveza, los cuales venían hechas como molotov. Revelamos por primera vez estas fotografías, las que están descritas como la preparación de los artefactos explosivos y que queda registrada en el dron de Carabineros a las 10:47 minutos. Estoy nervioso. No sé qué van a hacer esto. 7 minutos después del despliegue de la lista negra y el lanzamiento de bombas Molotov hacia el patio, se da el paso al despacho, es decir, al protocolo para que los alumnos y funcionarios puedan retirarse del recinto. Y dimos el despacho. Ya, entonces, al darle el despacho por San Pablo, los jóvenes van, un grupo importante de los que estaban encapuchados, hacia el sector de San Pablo. Y otro se va hacia el sector de la rectoría, que estaba cerrada efectivamente con llave, y tratan de romper la reja. Llego yo, les pido que por favor no rompan la reja, y se van nuevamente, y se van hacia el sector de San Pablo. En estos casos, el protocolo interno señala que la salida es por la calle San Pablo, ya que el acceso principal por Santo Domingo permanece cerrado. Sin embargo, San Pablo, según la ex rectora, presenta problemas esa mañana. La persona que lo tenía que abrir, al dar la vuelta y encontrarse con todo esto, se demora en llegar, demora la llegada y ahí se genera, no puede pasar, etc. Y ahí vuelven al baño, básicamente, los encapuchados, ¿no? Sí. Se demoraron mucho en abrir los portones de acceso una vez que dijeron que debíamos retirarnos. Al cerrar ambos lados, digo San Pablo y Santo Domingo, el único ingreso y salida es por el pasillo del baño Siberia. Al menos 80 alumnos se aglomeran en los alrededores del baño del patio Siberia, los que transitan por ahí y quienes buscan sacarse los overoles. A las 10:55 minutos aparece la primera columna de humo, según registra Carabineros. Yo estaba en un costado, lo único que empiezo a ver es que empiezo a ver color de fuego adentro. Y estoy con el subdirector y le digo, están quemando, y normalmente lo que se hace es que cuando se sacan las ropas, las prenden y las queman, los overoles. Entonces me dice, están quemando los overoles, y sentimos la primera explosión, que se prende todo el pasillo que tenía benzina. Entonces nosotros como que arrancamos hacia resguardo, digamos, y volvemos a entrar y ya empiezan a salir los jóvenes quemados, digamos. ¡Va a haber gente ella!
Uno de los querellantes del caso declara que ese jueves un encapuchado prende fuego a su overol y que otro involucrado tira una bomba molotov que golpea la pared del baño esparciendo el acelerante que combustiona por el overol que ya se encontraba ardiendo. ¿Tú pensaste que había muerto? O sea, lo pensé, pero siempre tuve la esperanza que no... Yo no sabía lo que estaba explotando. Si era lo que después supimos, que eran los gases de la bencina, o que podía ser un artefacto explosivo. Accedimos a la declaración de uno de los jóvenes involucrados. Omitiremos detalles de los minutos de dolor y horror que puedan revictimizar e identificar a los alumnos heridos. Pero su testimonio es necesario para entender cómo ocurre la tragedia. Me quemé porque estaba dentro del baño cuando se produjo la explosión de las bombas Molotov, que estaban tratando de deshacerse de ellas los otros alumnos que entraron hasta el fondo del baño. Primero escuché los gritos de mis compañeros, luego sentí el fuego por mis pies, salí corriendo, sentía caliente abajo y al salir vi mi herida en el tobillo izquierdo. ¿Hay alguien más adentro? ¿Hay alguien? ¿Dónde sale? Y gritábamos si hay alguien más adentro, si hay alguien más adentro, y no había nadie más, pero sí, debo decirte que para mí fue una sorpresa tremenda enterarme que habían 9 niños en riesgo vital cuando uno los vio salir hablando. Las mesas de ping-pong automáticamente se transforman en camillas clínicas. En esos minutos impera el caos. Un profesor tenía un auto a la mano, pero debo hacer presente que en todo este rato el portón de acceso seguía cerrado y no se abría. En eso pasaron sus buenos minutos, lo cual a mi parecer es grave. Cuando se abrió el portón a este chico lo subimos como pudimos como copiloto y lo llevaron para allá junto a otros 3 alumnos. Pero efectivamente, teniendo estudiantes quemados, todavía estaba el portón en espera de abrir. Y por eso que apenas se abre, salen estos docentes con los jóvenes. Me fui a mi auto para poder prestar ayuda a algún estudiante lesionado y de repente abrieron el portón, no sé quién, y tomó 2 alumnos que estaban prácticamente quemados en gran parte del cuerpo. Di instrucciones categóricas de que no sacaran a ningún estudiante más si no salía con ambulancia. Lo dice nuestro reglamento, pero también era qué pasaba con un profesor si un niño se moría en su auto. La gente que se trasladaron al lugar, que ingresen para empezar a evacuar a las personas. Llegamos por San Pablo, me acuerdo. Estacionamos el vehículo y estaba Carabineros y Bomberos en Chilenitas. Y al entrar, el ingreso desolador. Al interior del Instituto Nacional Barros Arana, en el sector de los baños, 7 aparentemente alumnos habían estado preparando bombas Molotov con bastante combustible, produciéndose un incendio, aparentemente 20 bidones con combustible al interior del INVA. 24 ambulancias se instalan en el patio Siberia. Las cámaras corporales de seguridad municipal revelan parte de lo que se vive ese día. Profesores totalmente consternados y el baño Siberia irreconocible. Están preparando... Sí, está todo... Todo destruido. Una bomba. Cualquier incendio, nosotros que hemos estado, cuando son por otro tipo de cosas, no existía este tipo de elementos y además nos encontramos con botellas que tenían bencina en su interior. O sea, era evidente que se estaba almacenando algún tipo de acelerante al interior de los baños. ¿Quién está detrás de lo ocurrido en octubre del 2024? La evidencia levantada luego de la explosión incluye teléfonos que contienen estas fotografías de anteriores salidas de overoles blancos. De esa cantidad de alumnos, ¿cuántos ya tenían antecedentes por hechos de violencia? Varios de los que estaban ahí ya habían tenido un procedimiento por estar participando en la masa, como se le llama, o efectivamente estar en situaciones de riesgo con respecto a este tema. ¿Varios es mitad, más de la mitad, menos de la mitad? Yo podría decir la mitad. Portando una molotov, una bomba molotov, que tú le puedes provocar daño a otras personas, ya no eres una persona de bien, eres un delincuente. Y legalmente
sí se puede llegar a perseguir si es descubierto. Mientras María Alejandra Benavides está al mando del INBA, hay 24 expulsiones por faltas gravísimas y ocurren menos tomas que años anteriores. Sin embargo, esta tragedia remece esa estadística, la historia del INBA y de paso la seguridad de este liceo emblemático. Yo me puse el mameluco blanco porque quería vivir la experiencia, ver qué se sentía. Era la primera vez que lo hacía. Cuando digo vivir la experiencia, era que quería acompañar a los que estaban encapuchados y tiraban bombas Molotov y fuegos artificiales. En el fondo tú les preguntas, o sea, ¿por qué estás en esto?, etcétera. Hay harto relato distinto, o sea, hay jóvenes que tienen una convicción. También he tenido estudiantes que me han dicho, rectora, hacia el final, si yo no lo vivo, no fui en vano, ¿no? En esa investigación penal, donde podemos llegar al corazón de este problema, porque son más de 30 estudiantes, todos involucrados en la manipulación de estos elementos. Y hay adultos, y por lo tanto, en esa investigación deberían surgir los antecedentes que permitan desbaratar a toda la red que está detrás. 33 alumnos terminan heridos, 9 con quemaduras graves y 5 de ellos con riesgo vital. 2 profesores también quedan lesionados. En total, la evacuación de los lesionados demora 1 hora y 20 minutos. Se ha hablado muchas veces de la gravedad de las bombas Molotov. Estos hechos de violencia no tienen un propósito. Estamos frente a un hecho insólito. Lo que me arrepiento es que apenas el inspector me avisa que se están cambiando en el patio Siberia, no haberme ido para allá. Estábamos ya en disposición de poder entrar a hablar con quienes se están queriendo manifestar violentamente. Esa era mi intención. Y me quedé allá pensando que podían otros jóvenes sumarse. Hoy de eso me arrepiento. Debí haber ido al patio Siberia y conversar con estos jóvenes que se habían tomado esa sala y se estaban cambiando. Días después de la explosión, el Ministerio Público ordena requisar el teléfono y computador de María Alejandra Benavides, suspendida en marzo del 2025 y desvinculada meses después. Es hasta ahora la única imputada en el caso. Es de interés para la investigación una declaración que se le adjudica, dicha minutos después de la explosión. ¿Te acuerdas de lo que escuchabas como entre profesores, entre las conversaciones que se dan en este tipo de situaciones? O sea, yo me acuerdo haber escuchado que ellos pudieron haber hecho más en el mea culpa que ellos realizaban. Un registro que queda grabado en una cámara corporal y al cual accede Informe Especial. Y eso corresponde a la reproducción que yo hago de esas frases que emitieron adultos fuera del colegio, en el portón propiamente tal. Habían algunos apoderados que yo logré identificar, pero otros adultos que no sé quiénes serían, que nos acusaban o gritaban de que efectivamente en el colegio se sabía que esto iba a pasar y no hicimos nada por detenerlo. Entonces, cuando conversamos ahí con los funcionarios, yo expreso eso y digo, y lo que he sido sosteniendo siempre, posteriormente, es que si alguien sabe o sabía de esto, entregue esa información. Hubo negligencia porque si se sabían que habían fechas donde se tiraba como la bajada de los cuartos medios, ellos no tomaron las medidas correspondientes, no tuvo la previsión de revisar, porque esto se podría haber evitado. Un proceso administrativo de la Superintendencia de Educación concluye que el día de la tragedia el INBA no cumple con la aplicación de reglamento y protocolos internos y que al menos 14 extintores tienen sus cargas vencidas. También se reabre un sumario administrativo de la municipalidad por orden del actual alcalde de Santiago. Yo no entendí muy bien
la necesidad de reabrirlo, pero obviamente me preocupa que eso se haya usado, por ejemplo, para separar a María Alejandra Benavides de su responsabilidad como rectora, porque... ¿Pero había conclusiones? Las conclusiones eran que no había habido negligencias funcionarias que pudieran explicar el hecho. El sumario que se inició luego de los hechos, entre octubre y noviembre del 2024, fue cerrado. Fue cerrado y fue sobreseído. No se tomó declaración a nadie. ¿Y qué le dice eso de que no haya declaraciones? Que está absolutamente incompleto y que no se investigó. Sí, pero los alumnos se están defendiendo. Los papás no estamos defendiendo a los niños. Por favor, no podía avalar las molotov, o sea, no podía avalar. Le llevaron medalla. El ambiente no es el mejor entre los apoderados de este liceo emblemático. Hay reuniones ante los reiterados hechos de violencia que se creían iban a disminuir tras la explosión. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Por esas 7 personas mi hijo está perdiendo clases. Por lo mismo. Entonces, ¿por qué no erradicamos esto? Todos los días estamos teniendo episodios de violencia. Los bomberos. La Fiscalía, que no recibió informe especial, investiga hace 10 meses y de momento no hay formalizados, pero diversas pistas, eso sí, apuntan a una evidente planificación ese miércoles. Dan cuenta de ello el hallazgo de al menos 3 fuegos de artificio modificados, uno de ellos no activado durante esa jornada y más de 20 bidones sin utilizar encontrados según la seguridad municipal en los baños. ¿Viste, presenciaste influencias externas? No, lo que sí nosotros detectamos alumnos de otros liceos adentro del colegio en algunos momentos, pero lo que nosotros veíamos era que efectivamente venían como a apoyar las acciones de este tipo, ¿no? Y después eso fue bajando. Nunca yo pude reconocer o ver a un adulto en esto. Hay adultos, hay financiamiento. ¿Cuánto vale un overol blanco? ¿Cuánto vale un overol blanco? ¿Cuánto vale el combustible que han usado? ¿Cuánto valen los elementos complementarios del combustible para armar una molotov, incluso ácidos? Estamos hablando de millones de pesos gastados al año. Luego de la tragedia del 23 de octubre, la Dirección de Educación Municipal a cargo de Rodrigo Rocco envía a Fiscalía un informe que apunta a la posible participación de adultos en hechos violentos en liceos emblemáticos. Advierte que habría ayuda económica para costear implementos y un supuesto modus operandi en relación a estos episodios. Las situaciones de violencia recurrente y por lo tanto de una disfuncionalidad radical de un establecimiento educacional terminan siendo convenientes para la agenda del que quizás quiere irse más temprano o la agenda del que está haciendo microtráfico. Y también ciertamente hay grupos anarquistas que tienen como bandera generar disrupción, generar caos. Solo este 2025 van más de 100 hechos violentos en liceos emblemáticos y más de 30 ocurren en el INBA. En los últimos episodios, un adulto ex alumno del Instituto Nacional fue detenido, por lo que la presunta participación de externos es un hecho según las autoridades educacionales. Que hay adultos y hay fotos de personas cercanas al colegio en los mismos instantes en los que salen los chiquillos, que están afuera, que se entregan cosas, se entregan teléfonos, se entregan cosas atrás de la reja. Cuando hay estas salidas de capucha o de violencia, sin duda los tiempos después, digamos, de esta salida, tiene que haber algún apoyo de algún adulto porque desaparecen rápidamente. O los elementos que tienen para iniciar la violencia no están a la vista. Podríamos preguntarnos de dónde salen. Luego de la salida de María Alejandra Benavides y el retorno de Gonzalo Saavedra a la rectoría, la violencia se profundizó. Amenazas de muerte, el lanzamiento de acelerantes a un inspector del internado y la agresión con una bomba molotov al propio rector. Es clarísimo que hay organización de adultos
detrás. Y los chiquillos son soldados. Lo que sucede ahí no es convivencia escolar, eso es delincuencia pura. Y el mecanismo más eficaz para abordar eso, yo creo que hay que olvidarse de aula segura. Usted puede aplicar a la aula segura si quiere, pero lo que está pasando ahí es la comisión de delitos que tienen que ser perseguidos intensamente por el sistema de persecución penal. Una espiral de violencia que podría significar cambios. La municipalidad propone clases virtuales y la instalación de pórticos biométricos en los ingresos. El futuro de los liceos emblemáticos como el IMBA se juega con cada una de estas decisiones. Es difícil pensar porque estamos teniendo pérdida. Muchos apoderados se van a llevar a sus hijos del colegio, ¿ya? Porque este es un tema de nunca acabar. O sea, aquí hubo una decisión de encapucharse, hubo una decisión de manipular bencina, que yo creo que terminó de la peor manera y que puede ocurrir cada vez, y es el miedo que cada vez que se manipula bencina para esto, eso que ocurrió el 23 puede volver a ocurrir. Más allá de los resultados de la investigación penal, hace casi una década, estudiantes, apoderados y profesores viven en vilo debido a overoles blancos y capuchas que cada vez parecen ser más incontrolables. A pesar de la evidencia mostrada, sigue existiendo esta gran interrogante. ¿Cómo se erradica definitivamente la violencia de estos liceos emblemáticos? Ya volvemos con 24 Horas Central.